Hola, buenas tardes. Voy a hablar sobre las leyes de Mendel, pero primero voy a explicar estos conceptos. El alelo es una de las dos o más versiones de una secuencia genética en determinada región de un cromosoma. El fenotipo son características físicas, bioquímicas y del comportamiento que se pueden observar. El genotipo es una constitución genética completa de un individuo. El carácter dominante es un rasgo que es aparente en una persona aunque solo uno de sus dos progenitores le haya aportado el alelo asociado a dicho carácter. Individuos puros. Carácter recesivo. Patrón de herencia de un rasgo, enfermedad o trastorno que se transmite a través de las familias. Raza pura. Es un organismo que siempre transmite ciertos rasgos fenotípicos a su descendencia durante muchas generaciones. Raza híbrida. Individuos que cruzados entre sí pueden dar descendientes con algún carácter no presente en los padres. Homocígoto, que está formado por la unión de dos células sexuales que tienen la misma dotación genética. Heterocígoto, que está formado por la unión de dos células sexuales que tienen diferentes dotaciones genéticas. Cruza monohíbrida, cuando se produce la fertilización entre dos padres de reproducción real que difieren solo por la característica que se estudia. Cruza dihíbrida, surge a partir del cruce de razas diferenciadas por pares de caracteres alelomorfos. El cromosoma surge a partir del cruce de razas diferenciadas por pares de caracteres alelomorfos. Cariotipos, conjunto de los cromosomas de una célula, de un individuo o de una especie, después del proceso en que se unen por pares de cromosomas idénticos y se clasifican según determinados criterios. Cuadro de Punnett, diagrama diseñado por Reginald Punnett que se puede utilizar para predecir proporciones de genotipos y fenotipos de la descendencia en un cruzamiento independientemente del número de individuos de la progenie que se obtenga. Ahora sí, vamos con las leyes de Mendel. Primera ley. La primera ley o principio de la uniformidad habla de que las plantas híbridas de la primera generación filial, obtenidas por el cruzamiento de dos líneas puras que difieren en un solo carácter, tienen todas la misma apariencia externa, fenotipo, siendo idénticas entre sí y se parecen a uno de los dos parentales. Y en este cuadro se puede ver eso, que la única variante es, la única combinación es A mayúscula, A minúscula. Entonces todos son iguales. La segunda ley de Mendel es la ley de la segregación. Esta ley dicta que en la segunda generación filial, obtenida a partir del cruce de dos individuos de la primera generación filial, se recupera el fenotipo y el genotipo del individuo recesivo de la primera generación parental, A minúscula, en uno de cada 4 descendientes. En este cuadro podemos observar que hay un 50% de probabilidad de que salga A mayúscula, A minúscula, y hay un 25 de A mayúscula y otro 25 A minúscula. La tercera ley de Mendel, la ley de la transmisión independiente o de la independencia de los caracteres. Al cruzar los guisantes amarillos lisos dieron la siguiente segregación: 9 amarillos lisos, 3 verdes lisos, 3 amarillos rugosos, un verde rugoso. De esta manera se demostró que los caracteres, color y textura eran independientes. Y en este cuadro se puede ver de una manera más gráfica lo que se explica. La herencia mendeliana. Herencia autosómica dominante. Es una de las formas en que un rasgo o afección genética se hereda de padres a hijos. La herencia autosómica dominante significa que la afección genética ocurre cuando el niño hereda una sola copia de un gen mutado de uno de los padres. Si la madre o el padre tienen un gen mutado, el niño presenta una probabilidad de 50% de heredar ese gen mutado. Y en este cuadro se explica, se puede ver más de una manera más gráfica lo que dice sobre el padre afectado, que es la AA, y en todos aparecen. Todos son parecidos. La herencia autosómica recesiva es una de las muchas maneras en las que un rasgo, trastorno o enfermedad se puede transmitir a través de las familias. Un trastorno autosómico recesivo significa que dos copias de un gen anormal deben estar presentes para que la enfermedad o rasgo se desarrolle. Y en este cuadro se puede ver
se puede ver que ahí el 50% de probabilidad de que salga A mayúscula, A minúscula, y el otro 50% de la A minúscula con la A minúscula. Determinación del sexo. El sexo de un organismo está determinado por los cromosomas sexuales. En el caso de los humanos, son los cromosomas X y Y. Si es XX es una mujer y si es XY es un hombre. Y existe una gran diferencia en el tamaño de estos dos cromosomas, siendo el cromosoma X mucho más grande que el cromosoma Y y también tienen genes claramente diferentes. Y en este cuadro se puede observar que hay 50% de probabilidad de que salga hombre y el otro 50% de mujer. Herencia no mendeliana. Herencia intermedia o dominancia incompleta. La herencia intermedia o dominancia incompleta se refiere a una situación en la cual los alelos no exhiben una relación de dominancia completa, dando como resultado una expresión fenotípica intermedia en los individuos heterocigotos. Y en este cuadro se puede observar que al momento de que se juntan la flor roja con la blanca, no hay como que un dominante, simplemente se fusionan la mitad y la mitad, ahí se puede ver R y W, y así es en todos los cuadritos. Herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo implica la transmisión de rasgos o trastornos genéticos que están específicamente asociados a los cromosomas sexuales. La expresión de estos rasgos puede variar según el sexo del individuo y la presencia de uno o dos cromosomas X. En este cuadro se puede ver que todos tienen el cromosoma X y solo cambia en el Y por la madre. Codominancia y alelos múltiples. La codominancia implica la expresión simultánea y no jerárquica de dos alelos en un organismo heterocígoto, mientras que los alelos múltiples se refieren a la existencia de más de dos variantes alélicas para un gen en una población. En esta imagen de codominancia podemos ver que los dos, tanto el padre como la madre de estos colores, tienen como que ese gen dominante, entonces los cuatro cuadritos salen igual, o sea, son parecidos. Y en los alelos múltiples podemos ver que los cuatro conejos tienen el mismo carácter C, simplemente que son diferentes variantes, por eso se ven diferentes, pero terminan teniendo el mismo. Y bueno, eso fue todo. Espero que me haya entendido bien y gracias.